A Donald Trump le interesa, por supuesto, el tema migratorio, le interesa el tema de la seguridad y le interesa, dice, no va a haber una revisión, va a haber una renegociación del TEMEC. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos y al equipo de Trump le están preocupando dos cosas: la desaparición de los órganos autónomos, claro, y la reforma al Poder Judicial. Pues sí. Leyeron la columna de Carlos Loret que publicó en El Universal, donde dice que durante la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobernadores, con el tema de migración, bueno, les dijo que la cosa viene dura, que viene una deportación, efectivamente viene una deportación masiva, que le pidió a los gobernadores y sobre todo a los gobernadores de los estados del norte prepararse. A Donald Trump le interesa, por supuesto, el tema migratorio, le interesa el tema de la seguridad y le interesa, dice, no va a haber una revisión, va a haber una renegociación del TEMEC. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos y al equipo de Trump le están preocupando dos cosas: la desaparición de los órganos autónomos, claro, y la reforma al Poder Judicial, pues sí, que están generando incertidumbre en las nuevas inversiones norteamericanas. sin ser Trump. Entonces, tiene razón. a ver, muy bien, este gobierno insiste en echar para adelante una elección fraudulenta, Sí, de jueces, ministros y magistrados. sí, Pero el elefante va a estar en el centro de la sala, ¿eh? Y yo no sé qué va a hacer la presidenta con este tema, porque está generando un ruido terrible y va a generar una distorsión terrible en la relación yo bilateral. creo que Claudia va a estar igual que la Yasmín. Cuando llegue el momento de decir, espérate, sigue siendo autónoma, nada más depende de una secretaría por cuestión presupuestal, pero sigue siendo autónoma. Bueno, pues sí, pero Mamita se lo va a decir. a ver, pero una cosa es que lo diga, pero los otros no se chupan el dedo, Carlos. No. Ah, bueno. No, es que de veras es todo esto un auténtico... A ver, porque descaro. porque esto siempre es una ofensa. Este gobierno ofende la inteligencia de los mexicanos. Sí. Ellos creen que a todos les pueden tomar el pelo. Ojo si creen que le van a tomar el pelo al gobierno de Donald Trump. Mucho cuidado con eso, porque bueno, ahí va a haber consecuencias. Por cierto, ¿cuándo empieza la revisión? En el 2026. En el 26, ¿no? 2026. Sí, pero, o sea, en el 2026 es formalmente cuando se Sí, hace. pero ya empezó. Pero ya empezó. realmente ya empezaron los acercamientos, ya empiezan a ver quién va a conformar el cuarto de junto de los empresarios, quién va a ser la cabeza para efectos de esa negociación, ¿no? Entonces ya empiezan con ese tipo de cosas. Pero las señales, lo que dice Beatriz, son terribles. Mira, aquí podrán decir lo que quieran, los periódicos podrán reflejar lo que ellos están pidiendo que reflejen, pero los asesores, los consultores, los analistas, los estrategas de Estados Unidos y Canadá, tanto a nivel gubernamental como a nivel empresarial, no son ningunos brutos. Y saben cuáles son los riesgos y las áreas de oportunidad. Y le van a decir a sus respectivos jefes de Estado, oiga, aquí el Estado de Derecho en México se está desmoronando, la división de poderes, la certidumbre jurídica y por lo tanto la seguridad para nuestras inversiones. Naturalmente. Entonces, ¿sabe qué, presidente? Una de dos, o se corrige el rumbo o mejor nos salimos de ese TEMEC y cerramos las fronteras para México. Viene un escenario en la relación bilateral muy complicado. No sé si ayer leyeron la columna de Carlos Loret que publicó en El Universal, donde dice que durante la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobernadores, con el tema de migración, bueno, les dijo que la cosa viene dura, que viene una deportación, efectivamente viene una deportación masiva, que le pidió a los gobernadores y sobre todo a los gobernadores de los estados del norte prepararse, pero ojo, no dijo la presidenta ni cómo ni con qué. Claro. A ver, entonces, no hay aquí ningún plan de contención, no hay ningún plan profesional para atender esa deportación masiva, tampoco hay recursos, y lo decíamos aquí el otro día, esto va a ocurrir cuando el Instituto Nacional de Migración está en su peor momento.
la institución, y esto lo dijo y lo repito, lo dijo Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración es el instituto más corrupto que hay en el país, totalmente infiltrado, desmantelado, sin presupuesto. Bajo esas condiciones o en ese escenario se va a dar esa deportación masiva. ¿Qué va a ocurrir? Y lo dijeron los gobernadores, algunos de ellos off the record, que dijeron, bueno, es que esta deportación masiva, ¿qué va a provocar? ¿Va a provocar inseguridad? ¿Va a provocar con qué recursos estos migrantes van a venir, van a comer, van a alimentarse, van a dormir? ¿Dónde? La problemática, el conflicto social. Y doctores. Conflicto social. Oye, que va a no van a mandar ir al baño bueno, y bañarse. Con que manden 1 millón, como que manden medio millón, ¿cómo los vamos a cachar? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿No? O sea, yo estaba haciendo números con 100,000. Ya se volvieron locos. Pues es que es una locura. Y dice, tenemos un plan. ¿Cuál plan, ¿Cuál señora? plan? Siempre No hay dice, tenemos plan. un plan. ¿Cuál No plan? es No, no hay cierto, plan. no Platíquenos. tiene plan. No, y dice que Platíquenos. habrá. Ahora, fíjate, a ver, ¿qué pasa? El Congreso de Estados Unidos también acaba de indicar que México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Congreso norteamericano entregó tanto al gobierno de Peña Nieto como al de López Obrador varios millones de dólares, 176 millones de dólares para contener la migración irregular, para preparar al personal de migración, para instalar equipo de control biométrico en las aduanas. El tema Que es no que... sirve para nada, 170 millones. Pues sí, No, pero ¿dónde están? el problema es ¿dónde están? A ver, es como cuando dijeron que iban a aumentar el IEPS para los refrescos, Sí. para poner bebederos en las escuelas. Ajá. Aumentaron el impuesto especial sobre Sí. producción y servicios para los refrescos sí. y no pusieron un puto bebedero. bebedero en las escuelas. ¿Cómo se llamó la obra? Es un robo en despoblado. Oigan, pero yo no quiero que se nos vaya a pasar este detalle. A ver, voy a leer la última parte de la columna de ayer de nuestro compañero de Familia Típica, Pablo Iriart. A ver. Esta columna política que se publica de lunes a viernes desde hace más de una década en El Financiero y antes en La Razón y en Excelsior se pone en pausa indefinida. No. Agradezco al valeroso dueño de este diario, Manuel Arroyo Rodríguez, haber aceptado mi propuesta de ser, por un tiempo, corresponsal en Europa. Desde ahí podré ofrecer a los lectores algunas crónicas, entrevistas, reportajes y artículos de opinión sobre un continente que está en proceso de parto de una etapa desconocida para nuestra época. Ello implica dejar la Dirección General de Información Política del diario y no me resta sino agradecer a los lectores, a mi director Enrique Quintana y a las queridas compañeras y compañeros con los que he trabajado en la confección cotidiana del Financiero en estos años. Una baja más. Pues qué te pasa, Emanuel. No lo dejó morirlo de hambre. No, pero cabrón, es una pluma menos, es una voz menos. ¿Cuántas llevamos? Ayer no se publicó tampoco la columna de Raimundo Riva Palacio. No. A ver, no, cabrón. Entiende que están desmantelando todos los medios incómodos de comunicación y oposición. Y por eso nos tenemos que cuidar tanto y por eso les agradecemos tanto a ustedes su apoyo, su respaldo, sus likes, sus aportaciones. Porque si nos callan a nosotros, nos van a callar a todos. Eso se llama libertad, carajo. Y hay que cuidarla. Entonces no puede ser que, insisto, ven nada más las primeras planas, se las voy a leer así de volada, los titulares de las primeras planas, ¿no? Para que vean cómo están las cosas. La Jornada. Destapan cloaca en el Infonavit. ¿Sí? Después, Excelsior. Exhiben desfalcos contra el Infonavit. Nadie está hablando de los recursos de los trabajadores. No. El Heraldo de México. Señalan red de corrupción en Infonavit. ¿Sí? Milenio. Infonavit devela fraude. Vendían las mismas casas miles de veces. ¿Ok? El Financiero. Exhibe Romero red delictiva en Infonavit entre 2014 y 2022. El Sol de México. Exhiben fraudes en la operación de Infonavit. Justifica presidencia intención de reformarlo. ¿Sí? Y así nos podemos seguir. ¿Sí? Así, la crónica de hoy. Infonavit erradicará la corrupción sin afectación a trabajadores. Oropesa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le están cambiando? La narrativa.
¿Qué están haciendo estos héroes de la patria? Acabando con la corrupción en el Infonavit. Oye, ¿y los 2.400.000 pesos de los trabajadores que vas a usar indiscriminadamente y discrecionalmente? No, eso, no se preocupen. Esos recursos están seguros. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Está cabrón. O sea, dense cuenta de cómo nos están queriendo reescribir la historia como si fuéramos, como tú dices, tratando de insultar nuestra inteligencia. No somos tan como brutos, si señora. Idiotas. No somos idiotas. Y esto sí lo entiendo porque yo fui secretario del Trabajo. Y yo presidí el Consejo de Administración del Infonavit. Y claro que se hacía valer el tripartismo. Oye, que no te gusta cuánto gana el representante de los trabajadores o el representante de los patrones, bájales eso o quítalos. Pero no quites el tripartismo, no quites los órganos de vigilancia y de control y de auditoría. No jodas, es patrimonio ajeno. A ver, Javier, eso no les importa. Es decir, mejorar y fortalecer al Infonavit, eso es demagogia. No van por eso. Lo que les importa son los recursos, tener acceso al recurso de los trabajadores y utilizarlos en lo que siempre lo han utilizado. Porque, a ver, lo comentábamos también el martes, Carlos. Esta no es la primera vez que ocurre de que el gobierno hace una reforma y utiliza la ley para hacerse del dinero de otros que no son de ellos. Que fue el caso, comentábamos, del fondo también de los trabajadores del Poder Judicial. Hablábamos de los fideicomisos que durante el sexenio de López Obrador desaparecieron. Fideicomisos que habían sido creados para atender a las mujeres más pobres víctimas de cáncer de mama, para atender a los jóvenes con menos recursos y darles una beca y poder viajar al extranjero. Se están quedando con el dinero de los más pobres. Fíjate, esto es una explotación. Ellos dicen y atacan al neoliberalismo. Estos son peor que liberales. Estamos en los momentos del zarismo, estamos en el momento en que los trabajadores eran tratados como esclavos, explotados como esclavos. Ellos que dicen que son socialistas y que dicen ser comunistas, son grandes explotadores de la clase obrera y de la gente con menos recursos. Pues sí, pero el discurso es exactamente al revés. Por el bien de todos, primero los pobres, por eso, no mentir, entendámoslo, no démosle la vuelta. A ver, pero pasando a otro tema, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Para qué vino el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a visitar a Claudia Sheinbaum? A vender su casa. No en una visita de Estado, pero sí en una visita cordial a la presidencia. ¿Para qué suponen ustedes? A ver, ¿para qué supones tú, Javier? No sé. Sí, tú dices, bueno, sí, porque vino como parte de esta demagogia, ¿no? De que voy a vender la casa de Colombia en México, que porque es aristocrática, ¿no? Y entonces y no tiene espacios, ¿no? Pero ese me parece que es una visita muy interesante. Él dijo que vino a felicitar a la presidenta, que incluso hablaron sobre la necesidad de que había que unificar y fortalecer la unidad de los países, de los gobiernos progresistas de América Latina, léase los que forman parte únicamente del Foro de Sao Paulo, porque cuando ellos hablan de la unidad latinoamericana, únicamente se están refiriendo a esos países que son miembros de este foro del que forma parte Cuba, Nicaragua, Bolivia, etcétera, Brasil, por supuesto, pero yo creo que aquí se vinieron a tratar, subrayo, no he visto ninguna información, pero yo no creo que un presidente se traslade a otro país así nada más, porque sí, a decir que viene a vender la residencia de la embajada, o que vino a hablar de que quieren promover como mujer ante la Secretaría General de la ONU a una mujer. No. Yo creo que aquí se vinieron a hablar cosas muy de fondo, muy importantes. Y yo diría que el punto central fue la futura relación, primero, de México con Estados Unidos. ¿Cómo va a responder el gobierno mexicano a las presiones de Donald Trump? Y segundo, ¿cuál va a ser el papel que van a jugar los países que forman parte del Foro de Sao Paulo frente a las futuras presiones norteamericanas? Porque hay que decir una cosa, Trump evidentemente es muy proteccionista en lo comercial y en lo económico. A él le interesa
que solamente Estados Unidos se beneficie comercialmente. Pero me parece que viene también un Trump globalizado en términos de que le va a interesar qué hacer con los gobiernos latinoamericanos que para él representan un riesgo para Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que se deben haber venido a tratar cosas muy importantes y sería muy interesante saber cuál fue la postura verdadera de la presidenta. Pues sí, sería muy interesante, pero ya sabemos que aquí la opacidad es el nombre del juego. Bueno, la corrupción acompañada de la opacidad, pero yo también quiero, porque sí me parece, a ver, digan ustedes si les hace sentido, porque esto no lo habíamos comentado. Hace un momento decía yo, Roberto Gil ya pasó la primera etapa, sí, que no era difícil pasarla, era meramente que acreditaba haber cumplido con la entrega de los documentos que se requerían para inscribirse como candidato. Te doy un paréntesis. Te puedo apostar doble contra sencillo que Roberto gana, por una sola razón. ¿Ven? Es de oposición y estamos sabiendo. No, ay, sí. Tú estás pensando estratégicamente. Ahí te va. ¿Tú no crees? ¿Sabes a quién se refirió el viernes en su mañanera? Sí. ¿Claudia Sheinbaum? No. A Roberto Gil. Sí. Criticándolo. Y diciendo, pero sí quiero, porque además es una carta muy breve. La respuesta impecable de Roberto Gil a Claudia Sheinbaum. Porque se refirió a él con ánimo de crítica, claro, para descalificarlo como una línea para sacarlo de la jugada. Claro. Porque a ver, una cosa es, ya cumplió con los requisitos, sí. Luego, segunda etapa, idoneidad. ¿Según quién? Según San Mateo.